Iglesia de Bolivia, dice el Señor, has dicho, no podemos creer a lo que dicen los profetas. Iglesia de Bolivia, has dicho, ¿cómo vamos a creer? Y Dios dice, voy a desatar las señales sobre ti, Bolivia, para que crea. Profetas falsos de Bolivia, ustedes han dicho, no vamos a creer y no vamos a profetizar lo que Dios dice, vamos a profetizar lo que la gente quiere escuchar. Profetas de Bolivia, ¿por qué se comportan de esa forma? Dice el Señor. ¿Por qué no quieren decir lo que yo quiero decir? Ustedes que escuchan mi voz, pero no quieren decir lo que mi voz les dice, me dice el Espíritu Santo. No quieren repetir lo que mi voz le dice que repitan, prefieren repetir lo que dice la voz de la tiniebla, prefieren inculcar en la gente ese espíritu de no creer, me dice el Señor, y ese comportamiento quieren inculcar en la gente de no creer en lo profético, pero yo dice, voy a empezar a desatar mis señales sobre ti, Bolivia. Van a desatarse señales sobre ti, Bolivia, sobre tu territorio. Voy a desatar persecución sobre ti, oh Iglesia de Bolivia, porque has dicho, no vamos a creer. Y Dios dice, comienzan las señales ahora, me dice el Señor. Comienzan, vas a ver, me dice el Señor, Iglesia de Bolivia, vas a ver porque viene persecución sobre ti, dice el Señor, para que te saque de la comodidad, me dice el Señor. Me has dicho, Señor, ten misericordia de mí, Señor. Ten misericordia de mí, me dice el Señor, has orado, me has pedido misericordia, que extienda tu misericordia, que extienda mi misericordia sobre ti, Bolivia, me dice el Señor, han orado y el Señor me muestra muchas personas orando y pidiendo misericordia y Dios me dice, me han pedido misericordia, pero pocos se han arrepentido de verdad, pocos me han priorizado a mí como su Dios. Ustedes me llaman Dios, ustedes me llaman Señor y ustedes me llaman Salvador, me dice el Señor, y ustedes me dicen, solo a ti te voy a servir, me dice el Señor. Pero ¿cómo me van a servir? Dice el Señor. Sus obras son diferentes, me dice el Señor. Su boca dice una cosa y sus obras dicen otra, me dice el Señor. Yo veo sus obras, me dice el Señor, y conozco cuando de labios se arrepienten. Oh Iglesia de Bolivia, prepárate, dice el Señor. Comienzo a desatar señales sobre ti, Bolivia, me dice el Señor. Comienzo a desatar las señales que hablé a otros profetas, me dice el Señor. Otros profetas que inclusive estuvieron antes de Alexandro, me dice el Señor, a ellos y antes de Juan Carlos también, me dice el Señor, profetas que hablaron y que yo los traje a Bolivia y que no fueron bien recibidos, me dice el Señor. Oh Bolivia, yo te conozco desde tus raíces, me dice Dios. Oh Bolivia, yo conozco la historia de ti que otros no van a contar, me dice Dios. Y yo conozco y yo sé que has perseguido a mis hijos, dice el Señor. Yo sé que has perseguido a mis hijos, oh Iglesia de Bolivia, me dice el Señor. Te has preferido ir a adorar el sol, me dice el Señor. Has preferido irte a adorar la tierra, me dice el Señor. Has preferido adorar la tierra antes que adorarme a mí, dice el Señor. Por eso voy a desatar persecución sobre ti, Iglesia de Bolivia. Me has pedido misericordia. Tus actos son diferentes. Has estado demostrando, me dice el Señor, actos diferentes. Estás priorizando otras cosas antes que a mí, dice el Señor. Pocos profetas están haciendo vigilia sobre Bolivia. ¿Y por qué no quieren obedecer los demás? Me dice el Señor. ¿Por qué no quieren obedecer a mi voz? Me dice el Señor. Porque son así, me dice el Señor. Quieren escuchar la voz de su corazón, la voz de sus emociones y no quieren escuchar mi voz, dice el Señor. Empezaron escuchándome a mí, dice el Señor, pero terminaron obedeciendo otras voces, me dice el Señor. Terminaron obedeciendo voces del concilio, me dice el Señor. Terminaron escuchando voces inclusive de sus pastores, me dice el Señor. Yo respeto el ministerio pastoral, me dice el Señor, pero ustedes tienen que elegir profetas. ¿Van a ser formados por el hombre o yo los llamé? Dice el Señor, porque si yo los llamé, ustedes a mí me tienen que obedecer, me dice el Señor. Yo lo pongo pastores para que lo pastoreen, yo lo pongo mentores para que los guíen a ustedes, me dice el Señor. Pero ¿cuál voz es la que prioriza? Dice el Señor. ¿Cuál es la voz primaria para ustedes, profetas de Bolivia? Me dice el Señor. Oh, prepárense, dice el Señor. Viene tiempo de persecución sobre tu iglesia y viene tiempo de gloria también, me dice el Señor. Viene un tiempo de gloria del cual tú nunca te imaginaste, Iglesia de Bolivia. Viene un tiempo de poder del cual tú nunca creíste que yo podría hacer contigo, me dice el Señor. Y haré cosas grandes contigo, oh Bolivia, haré cosas grandes en tus habitantes también. Voy a usar como gente de avivamiento, me dice el Señor. Profetiza, Juan Carlos, sobre Bolivia. Bolivia, Bolivia. Ha llegado la hora, dice el Señor, que los Elías, dice el Señor, sí, los Elías, dice, empiezan a salir de las cuevas, pues han sido alimentados, dice el Señor, como fue alimentado Elías, dice en la cueva. Hoy digo, mi pequeña Bolivia, prepárense
los profetas, dice, los profetas, los que han sido preparados en el secreto, dice, los que han sido preparados en la cueva, dice, y yo los llamo hoy, dice, como a mi Elías. Prepárense, dice, porque es el tiempo de salir, dice, como salió Elías, dice, con dirección hacia la viuda, dice el Señor. Así les digo hoy, profetas, dice el Espíritu Santo de Dios, prepárense mis profetas de Bolivia, profetas que fueron preparados, dice, que han estado siendo preparados en mi pequeña Bolivia, dice el Señor. Están listos para salir, dice el Señor. Escuchen la voz de mi profeta, dice el Señor. Hoy doy la orden, dice, a través de mi profeta, salgan de esas cuevas. Profetas llamados por mi nombre, dice, como Elías, dice el Señor, salgan de esas cuevas, dice el Espíritu Santo de Dios. Profetiza libertad sobre cada profeta, dice el Señor, que ha sido preparado, dice, en lo secreto, me dice el Señor. Todo obstáculo es removido en esta hora, en el nombre de Jesús. Avanza, dice el Espíritu Santo de Dios. Camina, dice el Señor. Camina, dice el Señor. Pues el camino ha sido limpio, dice el Señor, pues no hay obstáculo que te detenga. Profeta de Bolivia, dice el Señor. Prepárate, dice el Señor, y avanza. He quitado, dice, toda maleza que impida que tú camines, dice el Señor, ha sido removida en esta hora, dice el Señor. Tienes el camino libre, profeta de Bolivia, dice el Señor.